Buenos días para todas, agradeciéndoles sus muestras de cariño y que de verdad, qué regalo el que me dio el Señor, que en el día de mi cumpleaños yo traiga ese mensaje de que Dios las bendiga por su cariño y por todas sus muestras hacia mí. El día de hoy, si ustedes se recuerdan en nuestro curso que estamos recibiendo sobre la gracia y el favor de Dios, ya empezamos a ver los obstáculos que hacen que esa gracia de Dios no fluya en nosotros. Somos realmente como un canal donde en lugar de esa agua que va en todo canal, ahí es donde fluye la gracia de Dios. Y a veces nosotros pues tenemos obstáculos, unos puestos por nosotros, otros porque han venido por una situación o por generación, y esos están haciendo un estorbo, como una piedra, para que esa agua no fluya, para que no fluya la gracia de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la amargura en su primera parte. La amargura primero nos da la definición de lo que es la amargura. Es un sentimiento intenso y duradero de pena o aflicción. Es un sentimiento egoísta que sentimos, pero que nunca disfrutamos. Está tan íntimo en nuestro corazón, nosotros somos las que sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón, pero no, ese dolor, esa pena no está compartida con otros, está solo con nosotros y no es de disfrute, es de un tormento. La amargura es un sentimiento negativo de alto nivel. Vamos a ver qué significa la palabra amargura para entender hasta dónde es el daño que nos está haciendo. Esta se deriva del término griego picria, que a su vez viene de la raíz etimológica pic, que significa punzar, cortante o afilar. Imagínense ustedes que tenemos dentro de nuestro ser una navaja que o nos puya o nos corta, ¿verdad? Es algo fuerte. Su raíz hebrea agrega la idea de que es algo pesado. El diccionario Strong, este es un diccionario de palabras hebreas, griegas y arameas. Este lo define además como un veneno. Yo pienso realmente en nuestro corazón, cuando hay amargura, hemos de sentir un peso terrible, ¿verdad? Un peso terrible es ese veneno que va y viene y que no nos deja sentir gusto por la vida, sino que simplemente somos como esclavos llevando una carga muy pesada dentro de nosotros. Punza lo más profundo de nuestro corazón. El veneno mata. El objetivo de la amargura es destruir la vida del ser humano, como un veneno que ataca lentamente. La amargura va consumiendo la vida de la persona poco a poco, asfixia su sistema o ataca su corazón, quitándole toda posibilidad de vivir. Yo recuerdo cuando antiguamente, a veces en las películas, ¿verdad?, daban escenas donde una persona le daba a otro veneno, ¿verdad? Y cómo lentamente esa persona se iba sintiendo enferma, hasta que al fin moría. Pues esto es lo que la amargura está haciendo con nosotros. No tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción no bíblica. O sea, no es que automáticamente venga en mí la amargura, depende de mí cómo voy a reaccionar a ella. Es decir, en una forma pecaminosa, a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta. No importa que la ofensa sea intencional o no, lo que sucede es que a mí me hirió y de ahí viene mi reacción.
La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Fíjense que realmente cuando nosotros estamos acostumbrados a reaccionar ante determinadas cosas, se hace una norma de vida, y por eso es que podemos ver en una persona que reacciona sobre ciertas cosas en la misma forma. La amargura se nota en una baja autoestima, o sea que la persona amargada tiene muy poca estima de sí misma. Es una triste y oscura perspectiva de vida la que tiene. La raíz de amargura consume la capacidad de soñar, mata la esperanza y debilita la fe. O sea, nos tiene muertos en vida, ¿verdad? La persona concluye que ella ya no puede lograr grandes cosas para Dios. No confía en que el Señor puede cambiar las cosas y traer grandes bendiciones. La persona se conforma con sobrevivir. Ya llegó a ese punto en donde dice, yo ya no puedo hacer más, no sirvo de nada, y solo ahí sí que sigue viviendo por la inercia de que cada día tenemos de vida. Esto puede desencadenar una depresión. La persona llora solas, se culpa y se castiga por lo que está pasando. Su corazón está bajo un manto de luto, de tristeza o de frustración. Todo le está saliendo mal. El diablo aprovecha para hacerle creer a la persona que ya no vale la pena la vida. Y es cuando el veneno cumple su objetivo. Muchos llegan al suicidio. Hace unos días estaba viendo yo en la televisión, no sé si ustedes lo vieron, como una señora estaba escalando un muro para poderse tirar al vacío, y como un hombre se dio cuenta y llega y forcejea con ella, pero a pesar de que él la quería detener, la señora seguía tratando por lanzarse. Realmente qué dolor y qué desesperación habrá en la vida cuando llegamos a que nada vale ya la pena y lo único que queremos es como descansar, como salir de esa aflicción que nos está dominando. La palabra de Dios en Hebreos 12:15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. O sea, miren, la palabra de Dios lo dice claramente. No llega la gracia de Dios a nosotros si hay algo que esté estorbando. Y en este caso es que dice que es una raíz de amargura y que muchos pueden ser contaminados. Aquí la palabra dice que si tenemos amargura es un estorbo para poder recibir la gracia de Dios. Y además vamos a contaminar a otros. Esto es lo más serio en la amargura. No solo tenemos nosotros la herida, sino que contaminamos a otros y los otros empiezan a vivir esa vida de amargura también. Ahora viene la pregunta, ¿cómo surge la amargura? Aquí ustedes pueden ver que hay un diagrama en donde nos está ejemplificando cómo surge la amargura. Como vemos, en primer lugar, siempre hay una causa que va a dar un efecto. La causa es la ofensa que hemos recibido. Como decíamos al principio, no importa si fue con el ánimo de ofender o sin el ánimo de ofender. Lo que sí es que nos llegó a nosotros y nos hirió nuestro corazón. ¿Y esto qué puede ser? Pues puede ser un insulto, puede ser un grito, puede ser difamación, humillación, hay engaño, hay traición, un abuso que han cometido contra nosotros, un maltrato, un rechazo, desprecio o abandono. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos cualquiera de estas cosas en nuestro corazón, o dos de estas podría ser, o tres, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede?
Pues que me causa una herida muy grande. Y esta herida me puede dar dolor, en el que hay tristeza, decepción o desilusión, o bien puedo tener enojo. Estos son unos sentimientos humanos naturales, que cualquier ser humano reaccionamos de esta forma cuando nos sucede una de estas ofensas o cualquiera de las causas que puede ser. ¿Y qué pasa en mí? Yo ya recibí la ofensa, yo ya tengo la herida, pero no se queda solo ahí, sino que se va a la palabra que ustedes están viendo ahí, a resentimiento. En el resentimiento pueden haber dos cosas. Nos puede dar depresión o nos puede dar lo que dice al lado contrario, rencor, odio o ira. En la depresión, fíjese que la acompaña el sarcasmo, el cinismo, el chisme, la calumnia, la difamación. Y el rencor en odio, en ira, maquinaciones, deseo de venganza, paranoia. Se nos hace realmente una obsesión, una idea fija dentro de nosotros. Y esto, la depresión y el rencor, es lo que viene a formar en su totalidad lo que es la amargura. Para evitar llegar a la amargura, entonces debemos procurar que los sentimientos que brotan cuando se abre una herida, como hemos hablado, dolor, tristeza, decepción, desilusión, enojo, no se transformen en resentimiento y no sigan su curso echando raíces de amargura. Entonces aquí vemos que está en nosotros el que no dejemos que esta herida vaya a llegar al resentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 26 al 27? Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Hay otras versiones donde dice que no se ponga el sol pasada vuestra ira, dice, ¿verdad? O sea, terminar en el día con algo que nos hizo daño. Luego, en Efesios 4, del 31 al 32, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice, saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense, como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Ahora vamos a ver pues de lo que estábamos hablando. No dejar que esto se vuelva en resentimiento. Ya la palabra de Dios nos dice claramente que no le demos cabida al diablo, que terminemos con eso antes de que se ponga el sol, que dejemos ese enojo. Para nosotros los cristianos sabemos que hay el perdón y cuando tenemos realmente algo que nos ha molestado de otra persona, no hay nada mejor que llegar, ponerlo a los pies del Señor, entregárselo y pedirle su gracia para nosotros perdonar. Decir que esa persona es inocente, aunque nosotros hayamos visto que es culpable, pensemos que es una persona inocente y con el perdón del Señor, nosotros démosle esa absolución, así como el Señor nos la da a nosotros de todos nuestros pecados. Vamos a ver en este cuadro cómo lo que les explicaba yo antes de que tenemos que no dejar que esto pase por encima de nosotros, este cuadro nos lo ejemplifica. Vimos la ofensa, vimos que nos dio como resultado la herida, donde hablamos que había dolor o que había enojo, como sentimientos humanos naturales, que nos dio tristeza, que nos dio decepción, que nos dio desilusión. Pero seguidamente de esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner un muro, como una pared, que sea el perdón. Porque si nosotros hacemos esto, allí va a terminar nuestra herida
y nuestra molestia. Y si al día siguiente todavía algo sentimos, volvemos a la misma operación, a entregárselo al Señor, a pedirle perdón, a dejarlo que se quede ahí. Porque si no, ya vimos en el cuadro pasado lo que sucede. Si no perdonamos, llegamos al resentimiento, vamos a tener depresión, vamos a tener rencor, odio, ira, y todo esto es lo que hace que mi corazón se llene de amargura. Y una cosa, no se llena al principio de cierto grado de amargura, pero con el tiempo, si nosotros dejamos que esto siga y siga adelante, va a ser muy grande. Las heridas provocan, las ofensas provocan heridas que causan dolor. Sin embargo, el nivel de dolor que causa depende de varias situaciones. Por ejemplo, no solo se trata de la gravedad de la ofensa, sino también de quién nos ofendió. Y esto es así, ¿verdad? De una persona que no conocemos y que muchas veces tal vez ni con el deseo de ofendernos lo hizo, pues para nosotros nos va a causar mayor problema. Pero si no lo hace una persona allegada a nosotros, allí es donde nuestro corazón va a sufrir de esta herida. La ofensa viene de un completo desconocido. Es menos difícil lidiar con ella, aunque en nuestra cultura es usual también reaccionar con enojo. Esto es así, ¿verdad? Y es lo que yo les decía. Si yo no conozco a esta persona, pues la ofensa tal vez en el momentito sí me va a molestar, pero no me va a causar mayor problema. Muy diferente es que venga de un ser querido o de una persona muy allegada. Y lo que dice aquí es que nuestra cultura es de reaccionar con enojo. El ejemplo típico que podemos dar es en el tráfico, ¿verdad? Que un motorista, que un ciclista, que otro carro se nos va encima y bueno, a veces oímos en la calle insultos muy grandes o señas que la gente se hace porque estamos acostumbrados a reaccionar con cólera, con enojo. Lo conozcamos o no lo conozcamos, ¿verdad? Ahí el daño es lo que nos querían hacer o lo que nos hicieron y nuestra reacción es muy fuerte, muy fea, de verdad. Sin embargo, cuando la ofensa viene de la persona que más amamos, esa ofensa es la que tiene el poder de lastimarnos, de herirnos muy fuertemente en nuestro corazón. Son aquellos a quienes entregamos nuestro corazón los que lo pueden desgarrar más fácilmente. Ahí es donde realmente en nosotros surge un enojo, una cólera y un dolor tremendo, ¿verdad? De las personas que nunca pensamos que nos iban a hacer un daño, de esas personas es de las que viene entonces ese daño y mi corazón se lastima profundamente y reacciona de la misma manera. Para entender cómo reaccionamos, vemos el aspecto psicológico. Y ahorita vamos a ver de nuevo un cuadro parecido a los que nosotros hemos estado viendo, pero en donde vamos a ver cuál es el efecto y vamos a entender mejor cómo es que está esto. Fíjense que, si bien es cierto que la amargura se termina a limpiar a través del perdón, como ya lo dijimos, también debemos de enseñarnos a nosotros y a las personas que todo parte de una perspectiva neutra. O sea, el acontecimiento externo, pongamos en este caso la ofensa, es neutro. La ofensa vino, y ahí sí que entra en una forma neutra, a nuestro ser neutro. Pero nosotros, como seres humanos, somos los que escogemos si la tomamos del lado bueno o la tomamos del lado malo. Como quien dice, somos nosotros los que podemos manejarla y trabajarla, ¿verdad? La psicología o filosofía se ha preguntado por qué el ser humano no ve cosas desde esa perspectiva neutra. Y lo que se descubrió
con la terapia cognitiva conductual es que esta fue descubierta casi al mismo tiempo por dos psicólogos norteamericanos. Sus nombres fueron Aaron Beck y Albert Ellis. Ellos creían que las emociones son el resultado de un efecto externo y que hay algo en medio que son los pensamientos. Aquí podemos ver nosotros en este cuadro cómo está la ofensa, luego está nuestro carácter, que según como nosotros seamos, así es como vamos a reaccionar. En nuestro carácter lo componen muchas cosas. Mire, se compone de sexo, del temperamento que cada uno tenemos y traemos, de la educación, que en la educación está la programación. Cuando a nosotros nos han educado desde niños, así nos van programando. Y fíjense, así como el niño es un imitador, ¿verdad? Si en nuestro caso, en nuestra casa hay ambiente, por ejemplo, de tensión, de enojo, de cólera, de grito, eso vamos a tener nosotros. O sea, hemos sido programados para eso. O muy sensibles, o muy sentimentales. O sea, es en la educación que nos dan donde ya traemos esa programación de vida. Y luego tenemos la experiencia de vida de cada quien. Pero en medio de esto que estamos hablando están los pensamientos. Estos hacen que el enfoque que nosotros les demos a las cosas, las pongamos, como decíamos antes, o las tomamos del lado bueno o las tomamos del lado malo. Puede que la ofensa verdaderamente haya sido mala, haya sido terrible en mí, lo que me provocó, pero depende de mí el resultado que yo voy a dar a todo esto. El carácter está compuesto de 4 cosas, como habíamos visto, entre de ellos está la programación. Y esto nos ha dado que es lo que el resultado es que la persona sufra. De esto se nos enseña desde pequeños, cuáles palabras nos hacen sentir bien o cuáles palabras nos hacen sentir mal. Aquí más adelante, lo voy a ampliar un poquito, nos da la reflexión sobre la forma como somos creados, según raza, según cultura, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, nosotros somos algo dados a reaccionar con enojo, con violencia. Y aquí nos habla de las personas de Oriente y de la India, ¿verdad? Cómo ellas están enseñadas en una forma que no les hace daño. Y el ejemplo es, si esto que me está pasando es cierto, lo que me están, por ejemplo, diciendo, alguien que me esté insultando, si es cierto lo que me está diciendo, pues, ¿por qué me va a hacer daño? Y si no es cierto, ¿por qué lo voy a tomar en cuenta? O sea, depende de nosotros esa reacción que nosotros le demos. La interpretación programada en mí es lo que hace que me sienta mal. Entonces, como vieron, son mis pensamientos los que me mandan esos mensajes y los que me hacen o que me sienta bien o que me sienta mal. Aquí pueden ver ustedes cómo hay una línea en donde une la programación con la interpretación. La interpretación es ese diálogo interno que no logro perdonar si no entiendo que las palabras, cómo vienen a mí. Nos pone el ejemplo de este cuadro, en donde nos dice que las palabras son sonidos. Si yo lo tomo como un sonido, pues indudablemente no me va a hacer daño, pero si yo reflexiono en todo el contenido y le doy vueltas a mi cabeza y empiezo a querer entender por qué o para qué, entonces ahí es donde voy a dejar que la palabra me hiere. Visto desde una perspectiva lógica, si yo entiendo esto, que las palabras les voy a dar yo esa interpretación, si yo las voy a tomar en cuenta o no las voy a tomar en cuenta, es de donde ahí
puede venir el que o me hace un daño o yo puedo perdonar, ¿verdad? Entonces, y como les decía yo antes, aunado a nosotros como cristianas que por amor de verdad al Señor y que le hemos entregado nuestra vida, pues nosotros sabemos que debemos de perdonar. Y entonces no debemos de dejar, como dice la psicología, que esto pase adelante de nosotros y que nos llegue a envenenar. ¿Cómo funciona en la vida real en nuestra cultura latina? Y es lo que les decía, que aquí lo vamos a ampliar. Supongamos que un desconocido, dice, en el tráfico nos insulta, o que alguien en el trabajo con quien no tenemos amistad nos difama y dice que somos unos, ahí está, que es lo que, tantas cosas que podría decir que somos, ¿verdad? Pero ahí digamos nosotros, bueno, somos tales por cuales, para abreviarlo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos enojará? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí nos enojamos. Ahora dice, ¿cómo reacciona alguien en la India? Pues esta persona se pregunta, ¿soy yo un tal por cual? No, no lo soy. Y entonces, bueno, ¿por qué me va a molestar, verdad? Y concluiría, pues, que no hay razón de enojarse y deja que el enojo se vaya y ahí terminó, ¿verdad? No es tan sencillo, dice, aprender a reaccionar así cuando la ofensa no viene de desconocidos o personas que no son ni amigas, sino que viene de nuestros seres queridos. Viene de nuestros seres queridos y familiares, pero entender esto puede ayudar a manejarlo de mejor forma y facilitar el proceso de perdón. Realmente, si viene de una persona muy allegada a nosotros, lo que hablábamos antes, la herida va a ser grande y el daño va a ser grande, pero igual depende de nosotros si queremos entender que aunque sea cierto todo lo que nos dijo, pero nosotros tenemos que entender que ahí sí que, como dice, fueron palabras que son un sonido y que ya pasó y que no debemos dejar que se hagan más grandes, porque si en nuestra mente entra a querer con nuestros propios recursos sacarlos, de verdad va a ser muy grande, nos vamos a enredar. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 18:11, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Y en la versión de la palabra de Dios para todos dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Y de verdad nosotros vemos personas que han sufrido un daño tremendo en la vida y cómo han podido perdonar y cómo han podido salir adelante, ¿verdad? Debemos tener presente que Dios nos dice que debemos desechar rápido el enojo y no darle oportunidad al diablo para evitar que el dolor y los sentimientos que surgen de la herida den lugar a que la amargura pueda echar sus raíces. Porque si lo hace, crecerán rápidamente y lo más común es que crecen ocultas sin que las veamos y nos damos cuenta que están allí. Y luego eso hace más difícil perdonar. Con el tiempo, de verdad, cada vez se enreda más, ¿verdad? Cuando hay un problema, cada vez se enreda más, llega a una situación que no podemos, pero ni siquiera ver a la persona o ni siquiera pensar en ella, y cada vez esta amargura va penetrando más. En Efesios 4:31 nos dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Entonces estamos viendo cómo la amargura es un pecado, cómo está colocada en Efesios 4:31 entre los demás pecados que nos está diciendo que los saquemos de nosotros, que no los practiquemos. La amargura es el pecado más fácil de justificar
y el más difícil de diagnosticar. Imagínense, fácil de justificar y difícil de diagnosticar. Porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. A la vez, es uno de los pecados más comunes, peligrosos, perjudiciales y el más contagioso. Fíjense que, ¿por qué es que nosotros realmente es difícil, por qué es fácil de justificar? Porque nosotros estamos heridos. Y entonces, pero lo que yo siento en mi corazón es normal porque a mí me hirieron. Entonces, eso hace que yo me sienta que estoy obrando bien, me está engañando, es fácil de justificar. No estoy pensando que es un pecado, sino que, como dice aquí, ante el mismo Dios, yo me estoy disculpando, ¿verdad? Y que es contagioso, que es común, que es perjudicial, eso, como les decía antes, no se queda en nosotros, sino que va a ir jalando a nuestro círculo social o familiar. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos. Y hay 3 razones por las cuales es difícil verla. Aquí los vamos a ampliar. Primero es, el ofendido considera que la culpa es de otra, no es mía. Y muchas veces sí es cierto, tal vez yo no hice nada, tal vez a mí me ofendieron. Pero él o ella debe venir a pedir. Bueno, y él dice, él es o ella es el que tiene que venirme a pedir disculpas. Yo soy inocente, yo no tengo nada que hacer. Sí, es muy cierto, pero mientras viene y el otro no llega a pedirme disculpas, en mi corazón todas esas raicitas están creciendo a volverse una maleza. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. Y es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos pecado, pues sentimos ese sentimiento de culpa. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. Esa percepción, esa idea de que yo soy víctima, me hace anular ese sentimiento de culpa. Y por lo tanto, ese pecado de amargura es muy difícil, es muy fácil de justificar. Yo lo tengo justificado y miren, puedo vivir con él porque yo siento que yo no hice mal, sino que fue el que lo hizo el otro. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, dice, los amigos más íntimos afirman, tú tienes derecho. ¡Ay, qué bárbaro! Si eso te hizo, claro que tienes derecho. ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Cómo no vas a estar sentido? ¿Es así o no es así lo que oímos en el mundo, verdad? Cabal, así es. Mira lo que te ha hecho. Entonces, todas estas afirmaciones nos convencen que estamos actuando correctamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muy difícil de diagnosticar. Y finalmente, como punto 3, nos dice, si alguien cobra suficiente valor para decirnos, amigo, estás amargado, eso es un pecado contra Dios, debes de sacarlo de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Pues que nos enojamos con el consejero, porque nos está dando la impresión de que no tiene compasión, de que no me entiende, de que no me quiere, que se puso del lado del otro, que no se puso del lado mío, y entonces vengo y me enojo hasta con el que me está a mí aconsejando, ¿verdad? Es posible, dice, hasta perder la amistad de esa persona. Y es muy cierto, ¿verdad? Porque a nosotros, mientras nos dan la razón, muy felices y contentos, pero cuando nos la quitan, entonces ahí es cuando sentimos que hasta el otro es nuestro enemigo. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba, ¿verdad? Y entonces, de verdad, pues nosotros como espirituales, muchas veces eso es lo que queremos, ayudar al otro a que salga de ahí y decirle el mal que está haciendo para que corrija su vida, ¿verdad?
pero dice que lo hagamos con mucho cuidado, con mucho amor, ¿verdad? Para no acabar de herir a la persona ya herida. Y esta comunidad nos hace ver todo esto porque a cada una nos ama, a cada una que la integramos y se quiere que pueda recibir la gracia de Dios abundantemente. Todas queremos, todas vamos en el mismo camino, ahí sí que vamos corriendo la misma carrera y todas queremos pues llegar a alcanzar, ahí sí que la gloria, ¿verdad? Y entonces que ninguna tenga obstáculos en su corazón, que no nos dejen que la gracia de Dios fluya en cada una de nosotros. Y porque además, miren, puede contagiar, y si se puede hasta contagiar a buena parte de la comunidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de amargura? En primer lugar, dice que el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Y nos pone el ejemplo de Job. Cuando Job estaba bajo todo aquel sufrimiento que se le vino encima, diría la canción, él no tenía la menor idea de que por medio de ese sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cómo Satanás llega a decirle al mismo Señor que va a ver la reacción de Job. 2. El espíritu amargo contamina a otros, lo que hemos estado diciendo. En Hebreos 12:15 nos lo dice, la amargura nunca se queda sola, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda tu familia y a las amistades. Aun cuando la persona amargada enfrente su pecado de la manera prescrita por Dios, o sea, viene, se arrepintió de la amargura, está saliendo de ella, los compañeros han tomado sobre de cada uno de ellos la ofensa y posiblemente se irriten con su amigo porque él ya no está amargado, ¿verdad? Me vino a dejar esto a mí, pero él ya fácil salió y el otro está muy ofendido por lo que le hicieron al amigo. Y cuando una persona toma sobre sí la ofensa que se hizo a otro, se vuelve chismosa, porque la propaga, ¿verdad? Ya sabes qué le hicieron al fulanito, la fulana, mira que esto, que el otro, que aquí, hasta si se puede, le ponemos un poquito más de la cuenta, ¿verdad? Porque así somos, de verdad, así somos. Dice que nos volvemos también juez, porque estamos juzgando al ofensor y condenándolo también. Y deja entrar entonces esta otra persona también la amargura en su corazón. Y aquí hay algo muy gracioso que nos dice, ¿quién no desea escuchar un chisme candente acerca de otra persona? Si yo digo, ustedes saben lo que le pasó a la fulana, cuando siento tengo un grupito de personas oyendo qué fue lo que le pasó, todo el mundo comenta, y así como el coronavirus, ¿verdad? No se dan cuenta que en ese grupito todo el mundo se está contagiando. No hay para dónde, ¿verdad? En el libro de Proverbios 26:20, en la versión de Dios habla hoy, dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Si esa persona no llega a contarle a otros lo que le sucedió al fulano, pues ahí se acabó, ¿verdad? Y no va a contaminar a un montón más, ni se va a contaminar él, pero sí como que nos gusta mucho, ¿verdad? Contar las cosas ajenas. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. La persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Tales decisiones no provienen de Dios,
y generalmente son legalistas. Cuando la amargura echa raíces, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Miren, eso es así. Como dice la palabra, que lo que abunda en el corazón sale en la boca. Igual es con nuestras reacciones y nuestros pensamientos. Si dentro de mí hay esa infección tan grande, esa enfermedad tan grande, lo que yo voy a sacar es lo que tengo dentro de mi corazón, ¿verdad? Y aunque se crea que es muy juicioso lo que está diciendo la persona o muy cierto o algo, es porque no está saliendo, no viene de Dios, no viene de su Santo Espíritu, no viene de cosas buenas que nosotros hayamos podido ver o analizar, sino que viene de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y en la versión de la Biblia de las Américas, el Salmo 73, del 21 al 22 dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, miren lo que hablábamos desde el inicio, ¿verdad? Que es cortante, que es afilado, que pulsa. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Miren a qué punto llegamos, ¿verdad? Nosotros estamos actuando según nuestra amargura. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. La amargura puede atraer a muchos seguidores. Miren, hay que tener cuidado. ¿Y cuántos líderes hemos visto nosotros que según lo que tiene en su corazón así arrastrado a miles a seguir con sus ideas, ¿verdad? Y ya estamos viendo de dónde viene. En Santiago, capítulo 3, versículo del 14 al 15 nos dice: pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Que ya sabemos que todo ayuda un poquito, ¿verdad? Son los enemigos del hombre y todos concurren a lo mismo para nuestra mal reacción. La amargura da lugar al diablo, ya lo leímos en Efesios 4, del 26 al 27. Una persona que se acuesta herida, miren, pongan mucha atención a esto. Una persona se acuesta herida, se levanta enojada, está frustrada, ¿verdad? Por la herida que tiene en su corazón. Luego viene y se acuesta enojada y se levanta resentida. Ya el enojo ya se volvió un resentimiento, ya se me revuelve el estómago solo de pensar en la persona y en la situación que hubo. Luego dice que se acuesta resentida y se levanta amargada. Miren el proceso como, ¿verdad? Ya llegó la amargura a ocupar lugar en nuestro corazón. El diablo está buscando a quien devorar. Esto nos lo dice en la carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Que el diablo anda como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, volvemos a lo mismo, tenemos que parar de inmediato con esto que sucedió, no dejar que se vuelva ese cáncer en nuestro corazón. En la segunda de Corintios 2:11 dice: Satanás emplea cualquier circunstancia para atacar a los hijos de Dios y dividir el cuerpo de Cristo. El espíritu amargo también nos va a causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento. Resentimiento es un término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo. Miren, da vuelta también, ¿verdad? Cuando se tiene resentimiento, no se duerme bien. Se despierta durante la noche
y vez tras vez la mente recuerda y repite la herida, ¿verdad? Algo que nos causó tanta molestia, nosotros nos despertamos, pero nuestra mente rapidito va corriendo y vuelve a vivir y a revivir la situación. La amargura provoca un círculo vicioso. Primero, no se duerme bien. Si yo no dormí, no me siento bien al día siguiente. No siento remedio para ese peso, para ese dolor que tengo dentro de mí. Voy al médico, tomo pastillas para el insomnio y, como decíamos antes, mi vida está revestida de oscuridad, de dolor, de sin ninguna perspectiva de salir adelante. Solo estoy sobreviviendo. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otras acaban con gastritis, con úlceras, con artritis u otras enfermedades. La amargura crea un manto de culpabilidad, pues sabemos que Dios no desea que estemos llenos de resentimiento. Y eso cualquiera lo percibe, ¿verdad? Cuando yo tengo resentimiento contra otra persona, luego me doy cuenta que estoy haciendo algo que no es de Dios, que no es obra de Dios. En Proverbios 14:10, en la versión Dios habla hoy, nos dice: el corazón conoce sus propias amarguras y no comparte sus alegrías con ningún extraño. Cada quien sabe lo que está sintiendo y lo que está llevando, ¿verdad? Sentimos que una barrera nos separa de Dios y nos preguntamos: ¿cómo puede Dios aceptarme así? Y comenzamos a dudar de nuestra salvación. Aquí nos viene algo peor, ¿verdad? Porque además de la cólera y del resentimiento, ya de ahí viene la culpa en mí, y que sabemos que la culpa, conocemos en lo que hemos estudiado, cómo la culpa viene y nos anula. La amargura obstaculiza nuestra capacidad de poder servir a la causa de Jesucristo. ¿Qué testimonio cristiano podemos dar si estamos amargados contra Dios y contra nuestro prójimo? Yo realmente no puedo decir, mire, perdonen, pero no puedo dar yo ese ejemplo, no sale de mi corazón, no tengo entonces esa autoridad para decir, perdonemos, si yo no lo he hecho. ¿Cómo podemos convencer a otros acerca del perdón de Dios si nosotros rehusamos perdonar a quien nos hizo mal? Por eso el Padre Nuestro, ¿verdad? Donde dice, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una escuela de vida en cada una de nosotros. El espíritu amargo nos impide alcanzar la gracia de Dios. En Hebreos 12:15 dice, la amargura implica vivir con recursos propios y no con la gracia de Dios. La amargura no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre la situación. O sea, la persona amargada quiere hacerlo por sí misma, ¿verdad? No viene por obra del Espíritu Santo, sino que obra por sí mismo. ¿Cómo podemos detectar si ha brotado alguna raíz de amargura en nuestra vida? Esto es bien importante. Primero, nos dice entonces que en oración meditemos cada una de estas preguntas que vienen acá. Primero, ¿existe alguna situación en tu vida que aparece frecuentemente en tu mente o te despierta durante la noche? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, analicemos. Punto 2. ¿Recuerdas hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? La amargura tiene una memoria de elefante y recuerda los detalles de un incidente. O sea, aunque pasó hace mucho, yo lo recuerdo punto por punto e indudablemente me duele también, ¿verdad? 3. ¿Te sientes ofendida debido a que estimas ser víctima y estás justificando el resentimiento? Repites en tu mente la frase, pero yo soy la que tengo la razón. No hay situación más difícil de solucionar
que cuando la persona ofendida tiene razón. Si uno está convencido de que tiene razón, de verdad que como que pueden llegar 10 a decirle que no la tiene, pero si yo estoy convencida, va a ser difícil que pueda ceder ante esto. ¿Has maquinado maneras de desquitarte o vengarte si tuvieras la oportunidad de hacerlo? Estas maquinaciones son las que te privan del sueño. Esa es una pregunta, ¿verdad? Si yo estoy maquinando en qué forma me vengo y si eso es porque no me deja dormir. Tienes explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Sucede a menudo en la vida matrimonial, cuando uno de los cónyuges por algún motivo está amargado. Tal amargura se entremete en todas las contiendas con el cónyuge y es como un volcán esperando el momento de la erupción. Súbitamente y sin previo aviso comienza a salir todo tipo de veneno antes escondido bajo la superficie. El cónyuge se sorprende por la reacción violenta y se pregunta cuál es la razón. Tal vez todo lo que sale de mi boca no tiene nada que ver tal vez con el pequeño incidente, tal vez que provocó la discusión, pero como en mi corazón está esas raíces de amargura, está ese veneno, exploto y digo hasta de qué se va a morir la otra persona, ¿verdad? Otra pregunta, ¿usas expresiones que incluyen ellos o todo el mundo para apoyar tus argumentos? La persona amargada piensa que tiene razón y probablemente sea cierto que la tiene. Busca a otros, comparte su experiencia, fundamenta su actitud con exageraciones y generalizaciones. Pregunta, ¿te sucede que al leer la Biblia casi inconscientemente aplicas la escritura a otro en vez de a ti mismo? Muchas personas amargadas hallan en la Biblia enseñanzas que aplican a otro, en forma especial al ofensor. Y de verdad, a mí me ha pasado. Fíjense, cuando yo estoy enojada con alguien y leo, de verdad que ahí como que encuentro, pero miren, ahora ya sabemos qué es lo que está pasando en nuestro corazón y que no, ¿verdad? Cuando se refiere a tu iglesia o a tu comunidad, ¿hablas de ellos o de nosotros? Cuando hablamos de nuestra comunidad, ¿dicen ellos o nosotros? La persona amargada empieza a distanciarse de su congregación cuando dice ellos, al referirse a otros miembros de la iglesia y de su comunidad. La amargura siempre es destructiva. Eso lo tenemos que tener nosotros requete sabido. Es destructiva. No podemos dejar que anide en nuestro corazón. Como respuesta al mal, nunca es aceptable ante Dios, ¿verdad? Ya vimos que es pecado, no es aceptable ante Dios, debemos de hacer que salga de nosotros. Aquí hay algo muy lindo, dice, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, renunciamos a nuestro derecho, entre comillas, de estar amargados o amargadas. Como hijos de Dios, tenemos la capacidad de perdonar y arrancar la amargura de nuestra vida. O sea, no hay ningún derecho, ¿verdad? Aunque me haya ofendido, aunque yo tenga la razón, no hay derecho. Tenemos que sacarla de nuestra vida, porque ya vieron que dice que al aceptar al Señor, nosotros renunciamos a ese derecho de estar amargado contra otro. Y para terminar, aquí hay una cita bíblica donde dice, soportaos los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro. De la manera que el Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:3. Entonces, pues, ya entendimos, creo que a todo el mundo le quedó claro, de que nosotros no podemos tener raíz de amargura, que debemos de salir de ella, que de inmediato debemos perdonar, y lo que vimos en ese cuadro tan interesante donde este psicólogo
nos dice, ¿verdad?, que entran en juego nuestros pensamientos y entra en juego la experiencia que tenemos de vida, que debemos de racionalizar, ¿verdad? Si esto me hizo daño y aunque me lo haya hecho, pues, como decía, y si fue una ofensa, son palabras, ¿verdad? Debemos de tratar de disminuir en nosotros esa ofensa y no dejar que se haga grande y que termine envolviéndonos. Con esto terminamos pues la primera parte, ¿verdad? Que Dios las bendiga. Creo que estamos bien.